Estamos aquí porque venimos a adorarlo a Él, a glorificarlo a Él y que nuestra alabanza y nuestra adoración salga de lo más profundo de nuestro ser. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Jesús, en esta mañana, Padre amado, estamos delante de tu presencia, dándote el honor, la gloria, la alabanza a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Padre celestial, que tu presencia, amado Dios, esté en medio nuestro en esta mañana. Que lo que cantemos, Señor, lo que hablemos, lo que digamos, oh Dios, sea para honrarte a ti, para glorificarte a ti, oh Dios bendito. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos en esta mañana, te lo pedimos. Cada hermano, cada amigo, Señor, sea tocado por tu presencia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quisiera, antes de leer la palabra del Señor, que cantáramos esa hermosa melodía, Amor Inmensurable. Yo no sé, hermanos, si usted entiende ese amor tan grande de Dios para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida en una cruz, derramó su sangre, permitió que fuesen puestos unos clavos en sus manos, una corona de espinas, fuera azotado, y todo por amor a usted y por amor a mí. Así que yo le invito que en esta mañana cantemos esta alabanza y le digamos con todo nuestro corazón: Señor, ese amor es inmensurable. Amor inmensurable, Sí, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor sí es mucho amor, porque
temores ni hambre. Ni temores ni hambres me podrán separar. Maravilloso Jesús, oh, qué amor tan especial, milagroso Señor, qué amor tan especial, Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso
En esta mañana tus hijos te adoran, Señor. Batimos nuestras manos, Señor, en agradecimiento, porque tú nos has hecho libres, Señor, porque tú nos has dado paz y libertad. Gracias, gracias, Señor. Gracias, oh Dios maravilloso. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Creo que lo podemos hacer mejor, digamos. Gloria a Dios. La gloria es para Él. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a abrir en el libro de Proverbios, el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Amén. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Le doy la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están acompañando. Gracias por haber escogido este lugar para estar y buscar la presencia de Dios. Esta mañana la hemos dedicado para buscar la presencia de Dios. Así que desconéctese por un momento de lo que está afuera, tal vez lo que tiene que hacer, lo que dejó de hacer o lo que tiene que ir a hacer. Desconéctese un momento y conéctese con Dios en esta mañana. Amén. A los que nos están viendo por las redes sociales, igualmente un saludo para todos. Es una bendición esta mañana reunirnos para adorar al Señor. Amén. Tiene como título exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Escuche, y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Leamos los últimos 3 versículos todos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, que nosotros en casa terminemos de leer este pasaje de la exhortación a la obediencia, cómo Dios nos llama a que nosotros seamos obedientes, a que nosotros busquemos de su presencia, a que nosotros entendamos que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos, que Él es Dios y que nosotros venimos a este lugar a darle la gloria al Dios que lo creó, que lo formó, que lo hizo. Por eso esta mañana yo le invito a que bata sus manos, a que alabe al Señor, a que exalte al Señor, porque Él está aquí en esta mañana. Gloria al Señor. Yo creo que Él está aquí. ¿Cuántos creen conmigo que Él está aquí en esta mañana? Amén, amén. Él está aquí en esta mañana. Gloria a su nombre. Aleluya. Vamos a seguir adorándolo y glorificándolo. Otra vez estoy aquí para adorarte. Amén, amén. Jesucristo, mi corazón te anhela más. Quiero rendirme a tus pies, Señor. Otra vez estoy aquí para adorar.
Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Otra vez estás aquí y puedo sentir tu presencia moviéndose. Amén. Gloria al Señor. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana del pueblo del Señor. Bueno, poquitos amén. Tomamos la ofrenda del Señor. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa.
en nuestras vidas. Yo no sé, hermano, si usted está agradecido con Él en esta mañana, pero Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Y en esta mañana tiene la oportunidad de darle las gracias al Señor de todo lo que Él ha hecho por usted y por mí. Oh Señor, en esta mañana celebramos, oh Dios, tu presencia. En esta mañana, Señor, estamos delante de ti agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Oh soberano Dios, gracias, gracias Señor, porque tú eres fiel. Gracias Señor por la vida que nos has dado, Señor, porque nos has hecho libres. Amén, amén. Porque el pecado no se puede enseñorear, ni la muerte tampoco de nosotros, Señor. Solo tú, Dios, eres el dueño de nuestras vidas. Oh, en esta mañana aquí está tu presencia, Señor. Yo no sé, hermano y amigo, si usted lo puede sentir, pero aquí está la presencia de Dios en esta mañana. Su presencia es real en medio nuestro y solamente está buscando un adorador que le alabe a Él. Que no sean los instrumentos, que no sean las voces de los que están aquí cantando. Él busca un adorador allá donde tú estás. Está buscando tu corazón, está buscando tu vida. Oh Señor, en esta mañana, Dios eterno, estamos dándote la gloria a ti. Oh hermano, adóralo un momento, adóralo un momento. Toma este momento para decirle al Señor lo que has traído para Él. Abre tus labios, conéctate con el Señor y dile: Señor, aquí estamos en esta mañana. Reconocemos tu grandeza, Señor, reconocemos tu amor, tu majestad. Hoy en esta mañana, Señor, tus hijos te alaban y te adoran. Bendecido es tu nombre, Señor, bendecido es tu nombre. Alabado es su nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Qué bueno, hermanos y amigos, saber de que en este lugar nos reunimos porque aquí está la presencia de Dios. No lo vemos tal vez en una imagen, no lo vemos en una escultura, pero aquí está Él. No lo vemos, pero lo podemos sentir muy dentro de nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para oír la voz de Dios. Ya hemos dado al Señor lo que usted ha traído para el Señor, ya se lo ha entregado. Ahora es tiempo de que Él nos hable a nosotros. Amén. Les voy a dejar en compañía de nuestro pastor. Que el Señor Jesús nos bendiga. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos, todos los que en esta mañana nos hemos dado cita a este lugar para honrar y glorificar a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos nos gozamos en la presencia de Dios? Gloria al Señor. Estar en la presencia de Dios trae gozo, trae alegría, trae bendición. Amén, hermano. Gloria al Señor. Quiero invitarle para que leamos la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a leer la palabra de Dios, versículos 14 y 15. Hemos venido usando este pasaje de la Escritura estos días que hemos venido hablando de la presencia de Dios, y yo quiero volverlo a tomar en esta mañana. Gloria al Señor. Libro de Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. ¿Han encontrado todos? Leámoslo. Y él dijo:
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén, amén. Gloria al Señor. Coloque su Biblia a un lado, vamos a entonar un cántico más y vamos a decirle a Dios que entre en nuestra vida. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos? Hermano, necesitamos la presencia de Dios. Y como lo hizo Zaqueo, qué bueno que aquí haya alguien que pueda decir: voy a hacer un esfuerzo, pero voy a buscar la presencia de Dios. Este hombre se subió a un lugar porque donde estaba no le era posible encontrarse con la presencia de Dios. Era Zaqueo, non mi quer subir más alto con mi voz, mi quer miravo la pavonson. Que la haga tu cosa atrás. Dentro de mi casa, Dentro de mi vida, cambia tu estructura. Visa, enseña a Sana Dios. tu herida. Señor, cambia tu Sia mi vivo estructura. santidad. Aleluya. Mi estima abusó, mas sobreabunda mi gran amor. Hace un milagro de mí. Era Zaqueo, Aleluya. lo mi quer subir Dios. más alto. Conmigo, mi quer miramos.
Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios esta mañana sobre un tema, y es sin la presencia de Dios. Amén. Repita conmigo, por favor, sin la presencia de Dios. Todo este mes hemos venido hablando de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Hace 8 días tuvimos una bonita convención y hemos venido hablando de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Hemos escuchado temas importantes, muy bonitos, llegaron a nuestra vida, ¿verdad que sí? Sobre cómo permanecer en la presencia de Dios. Y nos decían hace 8 días que no debe ser por momentos, que no debe ser por instantes ni por épocas. La presencia de Dios debe habitar en la vida de un cristiano. Amén. Hemos hablado acerca de la importancia de la presencia de Dios. Hemos hablado estos días acerca de cómo entrar en la presencia de Dios. Y estábamos diciendo que una de las mejores maneras para nosotros tener facilidad de entrar a la presencia de Dios es cuando yo vengo con un corazón agradecido. Una persona agradecida, hermano, no tiene reparos. Una persona agradecida no tiene problema. Usted, una persona agradecida, que está agradecido con alguien, él le dice, bárrame aquí, y él dice, con mucho gusto. Pero cuando una persona no tiene gratitud, ni dándole de más, él no. Yo conozco personas que se paran de una mesa después de usted invitarles a una comida y no te dicen gracias. Yo conozco personas que usted les hace un gran favor y ellos no te van a dar las gracias. Pero una persona agradecida, hermano, una persona agradecida corre, está dispuesta. Es que yo le debo tanto, es que yo le debo todo, es que todos, como cantamos, se lo debo a Él. Amén. Así que estábamos hablando de eso, pero permítame decirle, el pasaje que estamos leyendo y que hemos usado durante algunas de estas prédicas y que hemos hecho referencia muchos de los predicadores en estos días al hablar de la gratitud, permítame decirle, nos habla de tener la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Pero también el pasaje nos deja ver lo que es no tener la presencia de Dios. Y Moisés dijo, Señor, el Señor le garantizó y le dijo, mi presencia va a ir contigo. Y escuche lo que hace la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés, mi presencia te dará descanso. Amén. Mi presencia te dará descanso. Pero note que Moisés se dio cuenta lo que sería la vida o el caminar sin la presencia de Dios. Amén. Y a eso yo quiero en esta mañana que nos detengamos un poco a mirar acerca de los que vivieron o descuidaron la presencia de Dios en su vida. Vea, hermanos y amigos que están aquí, la presencia de Dios da orden. Usted ve este mundo bonito, agradable. No me refiero a lo que hace el mundo, me refiero a la creación. Porque el mundo en sus prácticas está lejos de Dios. Por eso está mal. Déjeme decírselo de otra manera. Por eso huele mal el mundo. Por eso cada día vamos en retroceso, porque se han distanciado de la presencia de Dios. Pero cuando usted mira la creación, la hermosura de la creación, todo lo bello del cielo, la tierra, el mar, las plantas, las aves, esos animales que nos acompañan, nuestro cuerpo humano, permítame decirle, es que en ellos está plasmada, déjeme decirle, la esencia, la naturaleza y lo que es de Dios quedó en su creación.
Así que la presencia de Dios da orden. La presencia de Dios en un ser humano, escúcheme en esto por favor, le da sentido a la vida. La vida sin Dios no tiene sentido. Y usted se preguntará ¿por qué? Porque un ser humano sin Dios, la vida la vive sin sentido. Solo piensa en dinero, solo piensa en plata, en posesiones, en todo eso. Y la vida, si ese es el objetivo de un ser humano en la vida, perdió el paso por este mundo. Aquí hay cosas que trascienden más allá. Cuando usted ayuda a alguien, cuando usted guía a una persona, cuando usted orienta a una persona, cuando usted le habla del evangelio a una persona, cuando usted le ayuda a construir el hogar a una familia, cuando usted orienta la vida de un joven, eso es tener sentido en la vida. Pero hermano, hay gente con dinero, pero no tienen nada. Amén. Así que hay una frase por ahí que dice que hay gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Amén. Así que no, hermano, la presencia de Dios le da sentido a la vida. Pero déjeme decirle, la presencia de Dios le da propósito a la vida. La presencia de Dios le da significado a la vida. Hermano, la presencia de Dios, permítame decirle, nos hace que nuestra visión de la vida trascienda. Una persona sin la presencia de Dios, su visión de la vida es tan equivocada. Es tan equivocada, tan errada, tan distante, tan lejos, tan fuera de lo real, tan fuera del propósito de Dios. Pero hermano, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, permítame decirle, la visión de la vida trasciende. Está a un nivel más alto. Amén. Miren hermanos, la presencia de Dios en el huerto del Edén hacía que la hermosura de la presencia de Dios se viese en el huerto. Permítame decirle, la presencia de Dios en el huerto del Edén con Adán y Eva permitía que Dios hablase con ellos, y ellos ni siquiera se daban cuenta del estado en que estaban, ni siquiera se daban cuenta que estaban desnudos. La presencia de Dios en la vida de una persona lo lleva a otro nivel espiritual. Amén. Diga gloria a Dios. La presencia de Dios en el pueblo de Israel, cuando Dios guiaba a Israel por el desierto, hermano, escúcheme esto, hermano, cuando Dios estaba guiando a Israel por el desierto en la columna de nube en el día y en la noche en la columna de fuego, Israel no se equivocaba. Mire lo que hace la presencia de Dios. Amén. Así que Dios le decía, gira a la derecha, y ellos volteaban a la derecha. La columna de nube giraba a la izquierda, ellos giraban a la izquierda. Y Dios los estaba guardando de los enemigos, de los peligros, de las crisis, de las dificultades, de los problemas. Había momentos que la columna se detenía y ellos sabían, es hora de detenerse, porque Dios nos está dejando saber que es el momento de detenerse. Pero hermano, porque la presencia de Dios los estaba guiando. Pero un Israel sin la presencia de Dios se perdió en el camino. Yo quiero que usted entienda la magnitud de la presencia de Dios, y para que usted se dé cuenta que el mundo cada día irá de peor en peor, de mal en peor, cada vez que se distancien más de la presencia de Dios. Pero un cristiano que camine de la mano de Dios y con la presencia de Dios en su vida, sus sueños serán posibles, sus metas serán alcanzables. La bendición le va a rodear. Gloria al nombre de Jesús. Vean, hermanos, la presencia de Dios en medio del campamento de Israel hacía temblar a las naciones extranjeras. Así que la gente decía, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué es eso que sucede con ellos? Y ellos temían a Israel. Pero no era Israel.
era la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Amén, amén. Déjeme decirle, la presencia de Dios con David le cambió la vida a David. Así que David era un muchacho normal. Usted encuentra en David un muchacho, uno de los menores de sus hermanos. Hermano, cuidaba las ovejas. Pero algo había en David. Y empezó a enrutarse David por acercarse a Dios, por encontrarse con Dios, por buscar de Dios, aleluya. Y en ese acercamiento a Dios, David halló la presencia de Dios en su vida. Y hermano, David empezó a ser un muchacho, era un muchacho, pero empezó a ser un muchacho diferente. Yo no sé si usted me entiende. Pero aunque David era un muchacho como sus hermanos, incluso menos fuerte que sus hermanos, físicamente David no tenía el cuerpo ni la fuerza de sus hermanos, pero él tenía algo en él, y es que la presencia de Dios posó sobre David. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Y mire, hermanos, cuando Samuel estaba eligiendo el rey, Samuel se fue por la visión. Pero Dios le dijo, no mires a la fuerza ni a la capacidad. Hay algo en otro de ellos, de los hermanos, hay algo diferente. Y yo quiero decirle, hermano, esa presencia de Dios hizo que la vida de David fuese diferente. Déjeme hablarle de alguien más. La presencia de Dios con José hizo que José triunfara en la vida. Y mire, hermano, esto es lo que el mundo no entiende, y a veces los cristianos tampoco. El mundo no lo entiende y nosotros a veces tampoco. Sin un hermano no se alejaría de Dios, nunca. Y el día que esté bajando el nivel espiritual, correría a hacer lo que sea necesario, arreglar lo que sea necesario, buscar la solución, pero no se soltaría de la presencia de Dios. Así que el hambre vino a la tierra de Egipto. Vino la escasez, vino la crisis, vino el problema. Ellos tuvieron que irse a otro lugar. Pero hermano, cuando vino esa escasez, esa hambre, esa crisis, entonces había en Egipto un muchacho. Lo habían metido preso. Mire, hermano, no se preocupe. Usted con la presencia de Dios, así se quiebre el negocio, así tenga problemas, Dios estará cumpliendo un propósito con usted, con su familia o con otros. Pero los hijos de Dios en la presencia de Dios nunca fracasan. Lo que pasa es que fracaso para nosotros humanamente es una cosa, pero a veces en Dios hay cosas que suceden con un propósito. Así que Dios dejó que José fuera a la cárcel, pero había un propósito. Y sabe, cuando llamaron a José, la mayoría se han leído la historia, los que no lean allá en Génesis a partir del capítulo 37 en adelante. Mire, cuando vino el hambre, Faraón tuvo un sueño. Y cuando tuvo el sueño Faraón, entonces empezó a buscar quién le diera la respuesta a ese sueño. Hermano, no se halló nadie en quien pudiera dar la respuesta, pero sí había alguien en Egipto que tenía la presencia de Dios. Y entonces alguien le dijo al faraón, hay un muchacho, está preso, él puede. Y lo trajeron donde Faraón. Y cuando lo trajeron donde Faraón, Faraón le contó el sueño y José le dio la revelación del sueño. ¿Y sabe qué dijo el rey? Necesitamos un hombre. Llamó el concilio del reino a lo más importante. ¿Qué vamos a hacer? Y José le dijo, hay que nombrar a alguien y hay que poner a alguien que organice esto. Y mire la diferencia, hermano, no es la fuerza, no es su mucho trabajo, no se confunda, hermano, no es su mucho trabajo,
trabajo, no son las cosas por las que usted se esfuerce demasiado. Busque más la presencia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen. Entonces Faraón dijo: ¿dónde encontraremos? ¿Dónde? Yo soy Faraón, yo soy el rey, tengo mucha gente a mi lado, pero yo no sé dónde encontrar, y creo que no voy a encontrar. Y en eso tenía razón Faraón, no iba a encontrar otro muchacho como José, pero José era un muchacho igual a los otros. ¿Qué hacía la diferencia? Que él tenía la presencia de Dios en su vida. Hermano, eso hace la diferencia. Gloria al nombre de Jesús, entiéndalo. Eso hace la diferencia. Faraón dijo: ¿dónde encuentro a alguien que tenga la presencia de Dios? No, solo usted. Y llamó a José y le dijo: usted ahora es el gobernador de Egipto. Después de mí, usted es el que manda. Hermano, era un extranjero. Era un extranjero, lo habían llevado allá y lo sacaron de la cárcel. Hágame eso, era una persona presa, ahora era extranjero, ahora solo lo habían llevado para que hiciera un favor. Usted sabe cuánta gente en Egipto venía haciendo carrera política para que le subieran de cargo y pudieran llegar a estar más cerca del faraón. Oh hermano, pero la presencia de Dios mueve lo que sea, corre lo que sea y da la gracia de Dios. Eso pasó con José. Todo mundo a hacer cola porque llegó alguien que tenía la presencia de Dios. Amén. Amén. No es nuestra fuerza ni nuestra capacidad, es la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios lo va a hacer a usted prosperar. Usted puede trabajar muy duro en la vida, pero aléjese de la presencia de Dios. Y cuando pasen los años, 15 años, 20 años, usted va a decir: como que perdí fue el trabajo y la vida. Lo único que tengo es carros o casas. ¿Y qué fue mi vida? ¿Y en qué trascendió mi vida? Hermanos, la presencia de Dios es lo que hace la diferencia, y la hizo en los apóstoles. Los apóstoles eran hombres comunes y corrientes. De hecho, Dios no se ocupó, hermano. El Señor, cuando llamó a los apóstoles, mire que no se ocupó por llamar a los hombres de ciencia, ni a los médicos de la época, ni a los hombres que tenían capacidad filosófica elevada. No, eran pescadores. Eran negociantes. Era gente común y corriente. Pero esa gente común y corriente los tomó Dios, los llevó un día a pasar por el aposento alto, y en el aposento alto descendió la gloria de Dios en el poder del Espíritu Santo, y esos hombres normales, comunes y corrientes salieron de allí, hermano, pero empezó la vida en el mundo a cambiar. Hasta el día de hoy, esos hombres con el mensaje que predicaron, sigue la huella, sigue el resultado, y aquí estamos nosotros hoy todavía por hombres que se llenaron de la presencia de Dios en su vida. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué hace la diferencia en la iglesia? La presencia de Dios. A mí hay gente que me ha dicho aquí: pastor, yo he ido a muchas partes, pero aquí en este lugar se siente algo diferente. ¿Sabe qué nos hace diferentes? La presencia de Dios. Diga aleluya. Diga aleluya. Hermano, la presencia de Dios en usted hará la diferencia. No son sus fuerzas, no es su capacidad,
No es porque usted vaya y estudia una buena universidad. Hay otros que van a las mismas universidades que tú fuiste. Hay personas que tienen mejor récord de notas que el que tú tienes. Hay personas que tienen mejores capacidades. Pero ¿sabe por qué tú vas escalando y vas avanzando y vas abriendo camino? Y tú crees yo, y a veces, hermano, tenga cuidado, porque a veces el yo nos quiere alejar de la presencia de Dios, porque uno dice, es que yo, y me ascendieron y me dieron el lugar y me dieron esto y mi salario y la posición. No eres tú, no es tu fuerza. Es que hay algo en ti que la gente, aunque no lo conoce, notan algo diferente, y eso diferente es la presencia de Dios con nosotros. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Pero, ¿y qué pasa sin la presencia de Dios? Joven, hermano, hermana, amigo, visita que está aquí. ¿Y qué pasa en nuestra vida si perdemos todo eso, si perdemos la presencia de Dios? Pues déjame decirte que todo eso de lo que te he hablado y mucho más se va a perder en tu vida. Así que Moisés era consciente que él podía hacer unas cosas humanamente. Y usted y yo somos conscientes, hermano, que hay algunas cosas que humanamente podemos hacerlas, sí. Usted puede lograr cosas humanamente hablando, sí. Pero hay otras que, de no ser por la presencia de Dios en medio nuestro, hermano, nunca serán posibles. Por eso en esta hora, hermano, qué bueno que entienda la diferencia de tener la presencia de Dios y de no tener la presencia de Dios. Amén. Moisés dijo, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Eso produce la presencia de Dios. Aquí está la mamá de un joven que murió apenas hace 15 días. Pero la presencia de Dios no es que no haya dolor, es un ser humano, es un hijo. Claro que sí, hay dolor, hay angustia, produce tristeza, sí. Es el hijo, es el ser querido, sí. Pero hay una presencia en la vida. Hay algo en nosotros, hermano, que la gente dice, pero y no perdió un ser querido, pero no perdió un negocio. ¿Cómo que le da gracias a Dios si perdió un negocio? Hay gente que le dice a uno, pero yo no entiendo, no los entiendo a usted. ¿Y usted por qué está contento si le acaban de decir que tiene cáncer? Eso es para uno estallar de llanto, gritar. Oh, pero un cristiano con cáncer va a decir, estoy en las manos del Dios eterno y mi vida está en sus manos, y si Él quiere hacer con mi vida, si Él quiere llevarme, me lleva, y si me deja, me quedo. La presencia de Dios hace diferencias. Alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Pero Moisés se dio cuenta que sin la presencia de Dios, hermano, ni para qué salir, ni para qué moverse, ni para qué andar, ni para qué vivir, ni para qué plata, ni para qué carro, ni para qué nada, hermanos. Vea, iglesia del Señor, pongamos los pies en la tierra y dejemos de vivir de fantasía. Hermano, sin la presencia de Dios, usted se sentirá el más miserable de este mundo, porque usted ya sabe lo que es sentir la presencia de Dios. Y cuando uno sabe lo que es sentir la presencia de Dios y la pierde, usted se siente, así esté donde esté y con quien esté, y le den lo que usted soñaba antes, pero dirá, pero no me llena, sigo siendo vacío, algo me falta. Claro que te falta, es que tenías algo que trasciende a la plata, al oro, a las riquezas, al placer, a la fama, a la grandeza. Tenías la presencia de Dios en tu vida, y eso da descanso, eso da paz, eso da felicidad. Ella llena, ella transforma, ella nos hace diferentes.
¿No le han llegado a usted a decir alguna vez, ¿usted qué tiene? Si le han llegado a usted a decir, en usted hay algo, yo no sé qué, pero hay algo en usted. La presencia de Dios. Así que Moisés dijo, no, yo sin ella no, yo sin ella no voy. Moisés, vas a ser el gobernador y vas a ser el líder de todo este pueblo. No me interesa ese cargo sin su presencia. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Qué hubiese dicho usted o yo? Moisés dijo, te doy toda la tierra de Canaán. ¿Qué hubiera dicho alguien que le gusta la tierra de Canaán? De una. Moisés dijo, qué tierra ni qué nada, qué riqueza ni qué nada, qué oro ni qué nada. Si su presencia no va conmigo, no quiero tierra, no quiero poder, no quiero fama, no quiero grandeza, no quiero posición. Si su presencia no va conmigo, Señor, no me muevo de aquí. Hermano, qué lindo que la iglesia entienda lo que es la presencia de Dios. Qué bueno que usted sepa que la presencia de Dios es algo que está garantizado para los hijos de Dios. Alabe a Dios esta mañana. Dígale, gracias Señor, porque yo tengo tu presencia y está conmigo Dios. ¿Sabe, hermano? Moisés reconoció que todo pierde sentido si no va de la mano con la presencia de Dios. No hagas cosas donde la presencia de Dios no vaya contigo. No emprendas planes, proyectos, cosas si la presencia de Dios no va contigo. Él dijo, Señor, no me interesa nada. Déjeme aquí, déjeme esclavo. Déjeme en el desierto cuidando ovejas, pero con su presencia. Wow. Yo me quedo en el desierto cuidando ovejas, pobre, pero con su presencia. No me interesa ser rico y mandar a todo mundo y ser un líder y que todo mundo me dé sin la presencia de Dios. Qué bueno entender la importancia de la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Mire, hermano, es que Moisés, y yo quiero que ojalá este mes Dios nos ayude a que lo entendamos todos. Moisés se dio cuenta que sin la presencia de Dios, él no podía guiar ese pueblo. Moisés se dio cuenta que sin la presencia de Dios, la peña no iba a dar agua. Moisés se dio cuenta que sin la presencia de Dios, no iba a caer pan del cielo. Moisés se dio cuenta que sin la presencia de Dios el camino en el desierto iba a ser un fracaso. La muerte estaba asegurada, la ruina era algo seguro. Hermanos, le quitaría la vida al pueblo si no fuera por la presencia de Dios. ¿Usted sabe qué es el día que Dios quite su presencia de este mundo? ¿Sabe el día que Dios levante su iglesia de este mundo, lo que va a ser de este mundo? ¿Sabe lo que significa que la presencia de Dios se separe de su vida? Hermano que está aquí, amigo que estás aquí, la presencia de Dios en nuestra vida hace cosas extraordinarias, diferentes. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es la presencia de Dios. Que dijo el Señor a Moisés: mira, Moisés, mi presencia va a ir contigo y yo te voy a dar descanso. Esa palabra descanso traduce seguridad, confianza, paz. No te preocupes, yo voy delante. Moisés, yo voy delante de ti. Otra versión dice: Moisés, no te preocupes, yo estaré contigo. ¿Usted sabe qué es Dios con nosotros?
Yo no sé si usted ha visto milagros alrededor de su vida, que cuando usted se los cuenta a otra persona dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿A usted le pasó eso? Sí. ¿A usted Dios le libró de la muerte? Sí. ¿A usted lo curaron de esa enfermedad? Sí. ¿A usted la vida le sucedió eso? Sí. Hermano, ¿sabe qué es? No es usted, no es su fuerza, no es su capacidad. Ese milagro, esa obra que Dios hizo en usted o lo usó a usted para otra persona, no era usted, era la presencia de Dios con nosotros. Por eso en esta mañana enamórese de la presencia de Dios y dígale: Señor, la necesito en mi vida. Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios. No deje que la presencia de Dios se distancie de su vida. ¿Qué tan fácil es pedirle un favor a un amigo al que usted no volvió a saludar? ¿Qué tan fácil es? Alguien con el que un día estuviste cerca y te brindó la amistad, pero dejaste de hablarle, de saludarle y de compartir, pero ahora necesitas de él. ¿Qué tan fácil es pedirle un favor? ¿Cierto que es difícil? ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida y que nunca la presencia de Dios se separe de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Vea, hermanos, la presencia de Dios hace la diferencia, pero no la pierdas, no la descuides. Y si sientes que ya no sientes lo que sentías, vuelve otra vez. Acércate, toca, busca de Dios, métete en Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versos 1 al 11. Miren lo que Pablo nos dice de las consecuencias de Israel haber perdido la presencia de Dios. Y nos contaron eso para que no nos pase a nosotros. Hermano que está aquí, no viva la vida lejos de la presencia de Dios. Tú pierdes, perderán tus hijos. Cuando uno pierde la presencia de Dios, se aleja de ella, usted el peligro ni lo ve, ni lo percibe. Este otro, por favor. Ni lo siente, sí, ni se da cuenta. Cuando se pierde, se distancia uno de la presencia de Dios. Hermano, usted la trampa la tiene al frente y no la percibe. El diablo le tiene el camino para arruinarle su vida. Usted ni se da cuenta. Perdió la sensibilidad de Dios en usted. Así que Pablo dice y nos cuenta lo que sucedió. Acompáñeme a leer. Porque no quiero, hermanos, que lo ignoren. Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron ¿dónde? Y todos pasaron ¿qué? O sea que todos caminaron bajo la presencia de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Seguimos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de dónde? De la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. Pero de los más de ellos, ¿qué pasó? No se agradó Dios. Por lo tanto, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuche esto, escúchelo, hermano. Vieron a Dios ahí guiándolos.
les dio agua de la peña, les dio alimento, los bendijo, los guardó. Su presencia estuvo con ellos, pero Dios se desagradó de ellos. Usted tiene la presencia de Dios, cuídela. Somos humanos y nos hemos equivocado todos, pero no juegue al equivocado. No viva su vida año tras año bajo lo mismo y a veces hay cristianos que parecen las estaciones, hermano. Hoy están en invierno, mañana están en primavera, luego llegan a verano y luego pasan a otoño. Hay cristianos que la vida se les va de estación en estación. Hermano, no puede ser así. Dios se desagradó de Israel, les dio muchas oportunidades. Hubo un momento en que el Señor le dijo a Israel: 10 veces te has levantado contra mí. A veces nosotros no valoramos la presencia de Dios. Y mire lo que sigue diciendo: pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que, ¿qué, hermanos? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mire lo que hacía el pueblo: ni qué, ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Así que Dios a un pueblo en el que quiso habitar, estar con ellos, morar con ellos, bendecirlos, prosperarlos, darles todo, empezaron a hacer todo lo contrario a lo que hace que la presencia de Dios esté con ellos. Y cuando empezaron a entrar en eso, aún Dios les dio oportunidad de arrepentirse. Pero hubo un momento en que Dios dijo: no más, no más. Hermano, hay gente que pasa el límite. Hay gente que rompe la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, pero hay gente que va hasta el límite y quieren hacer que ese límite se rompa. Hay momentos donde Dios le va a decir a un cristiano: basta ya. ¿No sabes lo que es tener mi presencia? Pues mire lo que sigue: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. ¿Y qué? Y perecieron por la serpiente. Verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos que. Siga leyendo. Y perecieron. ¿Sabe cuándo uno empieza a ver? Mire, hermano, ¿sabe cuándo Israel murmuró contra Moisés y contra Dios y se quejaron de estar en la iglesia? Cuando se les nubló la visión de la presencia de Dios. ¿Sabe cuándo un cristiano empieza a ver la iglesia mal? A los hermanos que sirven mal, a los líderes mal, la iglesia aburrida, estoy aburrido, y ya no se hallan en la iglesia. Cuando la presencia de Dios empezó a distanciarse de usted y usted piensa que es que usted ahora puede ver y calificar y conocer. No, se le alejó la presencia de Dios y está viendo con los ojos humanos. Pero el que tiene la presencia de Dios en su vida, la vida, el camino, el transitar, la palabra, el culto, los cánticos, estar aquí, servir a Dios, lo ve como la más grande de las bendiciones para su vida, hermano. Cuando yo estoy agradecido, oh hermano, esa presencia de Dios en mí la voy a valorar. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Versículo 11. Y estas cosas que les acontecieron a quienes, a ellos, ¿para qué? Para que a usted y a mí no nos pase. Pero a veces
nos pasa otra vez. Y seguimos viendo, hermanos, que se van. Gracias a Dios, algunos vuelven, otros se quedan yendo y viniendo. Qué bueno que no sea ninguna. Quédate. Si te has ido, vuelve. Y entiende que lejos de la presencia de Dios perecerás. Lejos de la presencia de Dios perderás tú y tu familia. Lejos de la presencia de Dios el fracaso está asegurado. Pero aquí en la presencia de Dios, el hermano Kevin lo predicaba esta mañana, el hijo pródigo volvió y su padre le besó y le abrazó y le dio el anillo otra vez y le reconoció como su hijo. Pero no entres y salgas, quédate en Dios. Valora lo que es la presencia de Dios y no la cambie ni por un amigo, ni por un hombre, ni por una mujer, ni por un whisky, ni una cerveza, ni una noche de placer. La presencia de Dios, escúchelo, es demasiado grande. Esto es muy grande, hermano. Esto es muy grande, iglesia. La presencia de Dios está aquí, iglesia. Aleluya. La presencia de Dios está aquí. Valórelo. La presencia de Dios está en usted. Valórela. Uno cree que porque sale y se va un rato y por allá charló con amigos y anduvo con ellos, ¿tú crees que se compara esto con lo de allá? Tú no entiendes. No has podido entender y quizás por eso Dios quiera no te suelte Dios, pero hay gente que está tan ciego que a veces Dios le dice: váyase pues, váyase pues, váyase. Usted no sabe lo que tiene, ni porque se lo explique, ni porque se lo muestre, ni porque usted lo... Hay gente que Dios los va a salir soltando. Si todavía usted está aquí, aférrese. Tiene errores, aférrese. Ha fallado, pídale perdón y vuelva. Pero no juegue con Dios, porque lo que usted tiene, esto es muy grande. Esto no hay palabras para describirlo. A usted no lo eligió una iglesia, a usted no lo eligió un pastor. El Dios del cielo puso sus ojos sobre usted y lo llamó y lo escogió y lo trajo y lo redimió y lo hizo su hijo y le ha dado esta bendición de que su presencia esté con usted. Oh, hermano, alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Si hay algo que no va bien, no sigas como vas. No sigas como vas, no sigas. Miren, Israel ensayó a vivir sin la presencia de Dios. Israel ensayó a vivir sin la presencia de Dios. Y ellos creyeron que iban las cosas bien, no fueron bien. Cuando descuidaron la presencia de Dios, el arca del pacto se la llevaron. Y cuando se llevaron esa arca, hermano, en Israel se perdió el gozo. En Israel se perdieron las victorias. En Israel empezaron las derrotas. En Israel empezó sin rumbo. Los reyes se equivocaron. Las cosas se turbaron. Israel volvió a ser esclavo.
Se les llevaron los hijos, les quitaron las mujeres, los metieron a la esclavitud. Israel volvió a ser el pueblo como otro pueblo. Era el pueblo escogido, el pueblo que Dios puso sus ojos en él, el pueblo que Dios separó. Volvió a ser uno igual a los otros. Pero un día alguien se dio cuenta de la presencia de Dios y dijo: esto hay que cambiarlo, esto hay que darle un giro. Saúl se acostumbró a vivir sin la presencia de Dios, pero David, el que se había también equivocado, dijo: hay que traer el arca del pacto, y trajo el arca del pacto y volvió a restaurar la presencia de Dios, y las cosas empezaron a cambiar. La vida se ve diferente con la presencia de Dios, el hogar se ve diferente con la presencia de Dios, los hijos se ven diferentes con la presencia de Dios. Alabe a Dios. Mire, el título de este mensaje es: ¿y sin la presencia de Dios qué? Pues todos fracasaron. Israel perdió. David, el hombre que Dios usaba, que tocaba el arpa. Hermano, tocar un arpa y una persona que lo tiene poseído un espíritu allá y lo atormenta. Ahora sienta que al tocar esas notas y esa arpa al sonar, David no sabía cómo, pero el espíritu malo se apartaba de parte de Saúl, se alejaba. Hermano, David era el hombre que la presencia de Dios lo usaba. Ensayó a vivir sin la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que nos lo escribieron para que no hagamos lo mismo, para que no repitamos la historia. Estoy aburrido en la iglesia. ¿Y para dónde vas a ir? Jesús vio que muchos estaban yendo, y Pedro dijo, llegó donde Jesús, y Jesús le dijo: Pedro, te veo también carilargo y aburrido. Además que Pedro también traía ahí como algún malestar. Y Jesús le dijo: si tú quieres te vas. Y Pedro dijo: Señor, ¿para dónde me voy a ir? ¿A dónde yo voy a ir, Señor? Hermano, ¿a dónde irías que te den esto que tú sientes aquí? ¿Dónde tú vas a sentir lo que has sentido en este lugar? ¿Quién te va a dar lo que Dios te ha dado? Nadie. David se dio cuenta que no tenía sentido la vida sin Dios. Pero era rey. Él era rey. Él era rey. Tenía mucho oro, tenía mucho dinero, iglesia. Jóvenes, señoritas, señorita, concéntrate. David tenía mucho dinero, mucho. Era rey, tenía muchas cosas. Pero cuando se le alejó la presencia de Dios de su vida, David sintió que le arrancaron algo desde adentro. Y en el Salmo 51 David dijo, miremos el Salmo 51 un momento. Mire lo que dijo David. Pareciera que fuera un mendigo el que está hablando aquí. No era un mendigo. Pareciese que fuese un pobre. No era un pobre.
Pareciese que era un hombre, un peón, un servidor, un esclavo. No, no era un esclavo, no era un peón, no era un siervo, era un rey, hermanos. Por donde pasaba le hacían el camino. Siga su majestad el rey, siga. Preparen la mejor comida, que viene el rey. Denle los mejores caballos, viene el rey. Alístense las mujeres más hermosas del palacio, viene el rey. Pero ese que tenía todo eso dijo: algo se fue de mí. Algo se fue de mí, y eso que se fue es la esencia de mi vida, es lo que le dio sentido a mi vida, y yo no sabía. Entonces empezó una oración, y mire la oración que dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Versículo 2, mire lo que dijo: lávame. No se acordó del oro ni la plata, dijo: Señor, lávame. Cuando uno se da cuenta de lo que tiene, lo va a buscar otra vez. Lávame más y más de mi maldad. Versículo siguiente: y límpiame de mi pecado. Y mire lo que dijo: yo reconozco. No le eches la culpa a nadie. Eres tú y soy yo. No es la iglesia, no son los líderes, no son los servidores, somos nosotros. Allá en el versículo, mire donde dice, versículo 3: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos al verso 7, por favor. Otra vez David, mire, un hombre cuando quiere volver a la presencia de Dios, cuando uno quiere recuperarla, hermano, uno hace: Señor, aquí estoy, lávame, límpiame, purifícame. Mire lo que dijo: purifícame con hisopo y seré limpio. Él quería ser limpio, porque Dios no habita, amigos que están aquí. Tú estás en la presencia de Dios porque la presencia de Dios lo llena todo, pero la presencia de Dios, mientras estés en el mundo de pecado, no está en ti. Y David sabía eso. Así que, hermano, David dijo: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Wow, hermanos. Versículo 8, mire lo que dice David. Versículo 8: hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué? ¿Ha llegado usted a hablar con una persona que sufre cáncer de huesos? El dolor de los huesos es una cosa impresionante. Las personas que tienen el dolor de hueso es una cosa aterradoramente difícil. Hermanos, David sintió cuando se le fue la presencia de Dios que sus huesos le dolían. Cuando la presencia de Dios se va de una persona, hermano, va a sentir un vacío, una soledad, una tristeza. Y David dijo: hazme oír gozo y alegría, para que estos huesos que están abatidos, me duele por dentro, me siento mal, culpable, te alejaste de mí, oh Dios, por favor, que ellos vuelvan a experimentar esa alegría. En el versículo 9 David le dice a Dios: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 11. Qué bueno uno decirle a Dios esto: no me eches de delante de ti y no quites de mí
tu Santo Espíritu. Qué bueno uno decirle a Dios: Señor, me he equivocado, pero no me eches. Aquí estoy hoy para que me perdones. Aquí estoy hoy para reconciliarme contigo. Aquí estoy hoy para pedirte perdón, Dios, pero no me eches de delante de ti. El mismo David en el Salmo 32, le estoy hablando de un hombre que probó caminar sin la presencia de Dios, aunque era rey, aunque tenía plata, aunque tenía mucho poder, pero sin la presencia de Dios no fue nada. Entonces en el Salmo 32, versículos 3 al 5, vamos a leerlo. Mire lo que dice Salmo 32, versículos 3 al 5. Mientras callé, él estaba viviendo sin la presencia de Dios. Creyó que quedarse en ese estado de pecado lo iba a hacer prosperar o que iba a hacer la vida tranquila. No, mire lo que dice David: mientras callé, por dentro se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Ese era un hombre que estaba atormentado. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. ¿En qué? El hombre que tocaba el arpa, el hombre que Dios usaba, el hombre que Dios respaldaba. Ese color verde, el verdor de la presencia de Dios, se volvió en paja, se volvió árido, se volvió sin sentido. Pero hermano, David se dio cuenta. Entonces David dije: mi pecado te declaré, Dios, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No se quedó así David, fue y habló con Dios. Y no es hablar con Dios, porque yo puedo hablar con Dios y seguir igual. No, es hablar con Dios, confesar el pecado y apartarse. Y entonces David es el que dice en el versículo 1 del Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Porque se dio cuenta que había tenido la presencia de Dios, la perdió en algún momento de su vida, pero volvió y pidió perdón y se acercó a Dios, y Dios lo perdonó y sintió paz, sintió tranquilidad, sintió gozo, sintió descanso, sintió que la vida ahora era diferente. Hermano, déjeme decirle en esta mañana: sin la presencia de Dios no podemos. No te vayas al mundo, te va a ir mal. Ya no eres del mundo, eres de Dios. Lo que vas a hacer es a destruir tu vida, a postergar bendiciones, a arruinar tu vida eterna, a dañar los galardones que Dios te tiene en el cielo, por andar dando una ronda por un mundo de pecado que solo te va a dejar herida. Tendrás que comer cosas con los cerdos, tendrás que comer algarrobas con ellos cuando eras un hijo de Dios, y planes grandes tenía Dios contigo. No te vayas, es hora de volver, es hora de decirle a Dios: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, úsame, Señor, vuélveme, vuélveme, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, Dios. ¿Por qué no está de pie en esta mañana? Alabe a Dios, alabe a Dios, alábele. Alguien que alabe a Dios y le dé gracias por su presencia. La presencia de Dios está en tu vida, alábale y dele gracias. Pero la presencia de Dios sientes que se ha alejado, venga. Usted siente que la presencia de Dios se ha alejado, venga y hablemos con Dios.
Yo quiero invitar a alguien que hoy necesite recuperar la presencia de Dios en su vida. Venga. No somos sus jueces, somos sus amigos. Aquí está aquel padre del hijo pródigo que lo vio desde la distancia. Ven y dígale: Señor, sin ti me voy a morir. No vas a dormir tranquilo en la noche, te lo aseguro. Te distancias de Dios y te vas a despertar de noche sobreexaltado, porque algo se fue de ti. No tendrás paz, no tendrás tranquilidad. La presencia de Dios da descanso. ¿Hay alguien más aquí que quiera acercarse a la presencia de Dios? Yo quiero orar por usted. Venga. Venga y hablemos con Dios. Venga. Venga y dígale a Dios: Señor, aquí estoy. ¿Hay alguien que necesita más de la presencia de Dios? Venga. 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 No tendrás paz. No tendrás paz si te distancias. No tendrás paz. Tú crees que la tienes. Perdóname que te ponga este ejemplo. Los payasos ríen, pero ellos no están riendo por dentro. Cuando alguien se va de la presencia de Dios, es como el payaso, se ríe para todo mundo, pero por dentro llora. Hay una historia de un payaso y todos lo veían que reía, pero él escribió su historia de vida y dijo: a todos he hecho reír y todos me ven reír, pero yo lloro por dentro. Venga, para que ría adentro y afuera. Venga, venga y hablemos con Dios. Venga. Esta mañana es mañana de reconciliación, de perdón, de volver a los pies de Dios, de hallar descanso para nuestra vida, nuestra alma, nuestro hueso, para volver a encontrarnos con Dios. Que la presencia de Dios no se vaya de tu vida. Vamos a orar a Dios. Yo agradezco a los hermanos que están orando por las personas que están aquí. Que Dios los liberte esta mañana, que Dios los liberte, que Dios los sane, que Dios los cure, que Dios rompa cadenas, que Dios les dé paz. Ore con ellos, ore iglesia, oremos a Dios, ora con ellos. Dígale: Señor, dígale: Señor. Hermano, tú que te has alejado de la presencia de Dios, dígale: Señor, vuélveme, vuélveme el gozo, vuélveme, vuélveme, perdóname, ayúdame. Hoy me reconcilio contigo. Dígale: Señor, ayúdame hoy, ayúdame. Ayúdame a solucionar el problema que tengo. Ayúdame a solucionar esto que he hecho. Ayúdame a devolverme de donde me metí. Tú me vas a ayudar. Hermano que lo está acompañando, dígale a él en su oído: Dios está contigo, Dios va contigo, Dios te va a ayudar. Pero decídete. No quiero llegar, no voy a llegar. Esta es mañana de restauración. Esta es mañana de restauración. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Esta es mañana de restauración, hermano. Voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, Escúchelo, escúchelo y adore a yo no Dios. voy a ningún Hermano, usted que tiene la presencia de Dios, dele gracias. Alábelo, cántele, llore en su presencia, bendígale. Esta es mañana de perdón. Amigos, si todavía no sientes la presencia de Dios, dile: Señor, entra a mi vida, entra. Entra a mi vida, yo quiero sentir lo que ellos sienten. Yo quiero sentir lo que ellos sienten. Yo quiero vivir lo que ellos viven. quiero habitar
Aleluya. donde sé que te voy a encontrar. Aleluya. Habla Quiero con Dios. habitar Abrázate de Dios esta mañana. Abrázate. donde sé que Apérrate, te voy apérrate, a apérrate. encontrar. Apérrate de Dios. El mundo es un Si tu espejismo. presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero Señor, llegar, Señor. no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No Señor. quiero llegar, Señor. no voy a llegar. Señor. Si conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Señor. No quiero llegar. No vayas a ningún lugar sin la presencia de Dios. No vayas. No vayas a ningún lugar sin la presencia de Dios. Vas a fracasar. Vas a perder. Vas a perder. No dejes que se aleje de ti. No me voy hasta que suceda. Habla con Dios. Hasta Habla que con tu Dios. Habla con Dios. inunde mi interior. Habla con Dios. Dile, Señor, aquí estoy. No me voy Habla con hasta Dios. que suceda. Dile, Hasta que tu gloria dile que la inunde necesitas. mi interior. Dile que la necesitas. No me voy. Hasta que suceda. Esta mañana suceda algo en tu vida. Tu gloria inunde mi interior. Y no me voy. Que esta mañana suceda algo. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Dile a Dios esta mañana, díselo. Si tu presencia conmigo no No va, me voy. yo no voy a ningún lugar. No No quiero puedes. llegar, No puedes. no voy a No llegar. Si tu presencia conmigo no va, Sin yo no Dios. voy a ningún lugar. Sin Dios no quiero puedes. llegar. No voy a llegar. Búscala esta mañana. Entra en su presencia. Entra en su presencia. Entra en su presencia. Entra, hermano. Hermano, adore a Dios. Adore a Dios. Bata sus manos y alabe a Dios y dígale, dame más de tu presencia. Dígale, dame más de tu presencia, dame más. Hermano, siga adorando a Dios. Aquí está Dios, aquí está Dios. Siga adorando a Dios, siga bendiciendo. Dígale, Señor, que se vayan todos, que me falte todo. El gozo de tu salvación, tu espíritu Siga hablando con Dios. me sustenta. Dígale, Señor, te necesito. Oh Dios, Sin ti no soy nada. no soy nada sin ti, Dios. Te necesito, Dios. Dame un nuevo corazón. No soy nada sin ti, Señor. En medio del dolor. No soy nada sin ti. En medio de la aflicción, tú me das paz y me enseñas amor. No soy nada sin ti, Dios.
las fuerzas para seguir. No soy nada sin ti, Jesús. Devuélveme el gozo de tu salvación. No soy Que nada tu sin ti. espíritu noble me sustente. Restaura. Te necesito, Dios. Restaura, Sin Dios. ti no soy nada. Restaura, Dios, Te restaura. necesito, Dios. Dame un nuevo gozo. Restaura en esta mañana, sana vidas. El gozo Sana de corazones. tu salvación. Que tu espíritu Sana corazones, Dios, esta mañana. me sustente. Te necesito, Dios. Sin ti. Sin ti yo soy nada. Dilo con el alma, reconócelo. Te necesito, Dios. Dame Necesito. un nuevo corazón. Dígale a Dios, te necesito. Te necesito, hermano. Hermano, yo le invito esta mañana, recupere la presencia de Dios. Habla con Dios, no dejes que el enemigo te robe esta presencia tan gloriosa. Sígale aplaudiendo, dígale a Dios, Señor. Todos se fueron. Sí, Señor. Desespero. Los que estaban huyendo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Que sola estaría. Sí, Y Señor. que toda acabaría. Dios, Sería mi final. escúchalo, escúchalo y adora a Dios. Mas en el proceso pude comprender Que el amor de Dios, nunca deja de ser. Él dijo, Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia. menos su presencia. Hermano, Que se vayan todos. lo que haya que hacer por recuperar la presencia de Dios, Espíritu Santo, lo que haya que hacer para recuperarla, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. lo que haya que hacer. Ahora no me siento solo. Su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que le Aleluya. falte todo, Hermano, que se pierda todo, pero su presencia, pero que no nos dejemos de su presencia. que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Si se pierde lo demás, que se pierda, todo, pero que su pero presencia, algo jamás podrán lograr que su que yo presencia, deje de adorar y que su glorificar. que su presencia, Él prometió estar conmigo hasta el fin.
su que presencia. me quiten todo, Llora en su pero presencia. algo Llora. jamás podrán lograr. Llora. Que yo deje de adorar y glorificar. Adórale. Me falte todo, Menos tu presencia. menos su presencia. Aleluya. Que se vayan todos, Pero que no se vaya menos el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Que no se que me enfríe en quiten nosotros. todo, Que no se apague. pero algo Si lo has jamás contristado, podrá vuelve. lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Aquí está su presencia, hermano. Que me falte todo, Menos tu presencia. menos su presencia. Menos tu Que se presencia. vayan